Entramos en el año 2020, año de victoria. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí lo creen ustedes? Es un año de victoria, es un año maravilloso, pero también es un año de exigencias. Amén. Porque al que más se le da, ustedes saben ese principio, al que más se le da, más se le exige. O sea que conocer estas cosas de la palabra de Dios es un gran compromiso. Amén. Y a veces hubiera sido mejor no conocerla, ¿no? A veces, mucho mejor no haberla conocido, porque si usted la conoce, usted se compromete. Amén. Usted no puede conocer todas estas cosas maravillosas de la palabra de Dios y quedarse igual. Mejor sería no haber conocido. Mejor. No tendría como tanto juicio dentro de las cosas, porque el conocimiento es el desarrollo de la fe. Amén. O sea que la fe viene por el conocer la palabra de Dios. Y si usted la conoce, usted tiene que hacer algo con ella, ¿no? Porque va a rendir cuentas por este conocimiento, por su fe. Usted va a rendir cuentas de todas estas cosas. O sea que al que más se le da, más se le exige. Es maravilloso y usted fue creado en Cristo Jesús para este momento. Son días que no son como tan suaves, pero usted está preparado, creado para este grandioso día. Y hay algo muy importante para este tiempo, y es que usted es partícipe del gran avivamiento que está vislumbrando en este tiempo, el mayor de todos. Nunca ha habido un derramamiento del Espíritu Santo tanto como ahora. Amén. Porque todo es salvación. Todo lo que tiene que ver es con salvación. Así que usted debería gastar por lo menos el 90% de su tiempo en Dios. ¿Cómo les parece? Y solamente dejar el 10% para el mundo y para su carne y para sus necesidades. Ese debería ser como nuestro estándar en este tiempo, ¿no? ¿Les parece muy grande, muy alto? 90% para Dios y 10% solo para usted, para el mundo, para darle como medio gusto a su carne. Amén. Ustedes sí pueden desafiarse en así. Este año 2020 le voy a dedicar el 90% a Dios y a sus cosas y el 10% solamente para el mundo. Amén. Hágalo a ver qué pasa. Decídalo a ver qué sucede con su vida. Pero esto es maravilloso. Ustedes son una familia especial. Familia especial. Comprada exclusivamente por Dios para anunciar que Dios es bueno, que Dios no le tiene en cuenta a los hombres sus pecados si se acercan a Él por medio de Jesús. Amén. ¿Usted puede mirar lo que es eso? Que Dios a nadie le tiene en cuenta sus pecados si se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Cualquier otro mediador es equivocado, pero si una persona se acerca a Dios por medio de Jesucristo, Él no tiene en cuenta sus pecados. Amén. Usted solamente confiesa el nombre de Jesús y sus pecados fueron ya remitidos a Él, pagados por Él. Él es el fiador de este nuevo pacto. La Biblia dice en Hebreos 10 que Jesús es el fiador de este nuevo pacto. ¿Y sabe que fiador es quién? Uno que paga por usted, ¿no? Un respaldo, sí. Pero los bancos dicen, Señor, cuando usted firma como fiador, usted es el Paganini. ¿Sí o no? O sea que ¿quién es el Paganini suyo? Jesús. Todo lo que usted haga, lo paga Él. Él ya lo pagó. Amén.
Por eso es que este es un pacto establecido sobre las mejores promesas que Dios ha encontrado. Nunca habíamos visto y nunca más habrá un nuevo pacto. Este es el último pacto, porque lo hizo entre Jesús, que es Dios y que vive para siempre, y Dios el Padre. Entonces este es el último pacto, es el pacto que permanece para siempre. Así que usted debe conocer muy bien el pacto en el cual está. Y de esto quiero hablarles hoy. Quiero hablarle de los verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores, así como que bauticé yo esta prédica. Porque el tema que les voy a hablar es la adoración en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama? Verdaderos adoradores. Y el tema que voy a desarrollar es la adoración en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Ese es el tema que voy a desarrollar. Y quiero decirles que los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eran muertos espirituales. ¿Sabe qué quiere decir un muerto espiritual? Es alguien, digamos hoy, como el que no ha nacido de nuevo, ¿no? El que no conoce a Jesús, nunca se ha acercado a Dios por medio de Jesucristo. Él está medio vivo, pero está muerto, ¿no? Vive en su carne, pero está muerto espiritualmente. Eso eran los israelitas en aquel tiempo. Muertos espirituales. Entonces, ¿cómo es usted hoy? Vivo espiritual. ¿Y muerto a quién? Muerto al mundo, muerto al pecado. Por eso le estaba diciendo, dedíquele el 90% de su vida al Señor. Amén. Porque usted está vivo para Dios, pero está muerto al pecado. Vivo en el espíritu, muerto en su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que usted es hoy. Entonces es una gran diferencia. Porque aquellos nunca pudieron adorar a Dios. Nunca. ¿Cómo se acercaban ellos a Dios? ¿Cómo adoraban a Dios? Por medio de un animalito. Entonces, todas las veces estaban degollando toros, degollando corderos, degollando cabras. Todo eso lo estaban haciendo para tratar de adorar a Dios, porque no se podía adorar a Dios con un espíritu muerto. Amén. Por eso vamos a hablar de la verdadera adoración a Dios en este nuevo pacto. Ellos tenían que ir 3 veces a Jerusalén porque allí estaba la presencia de Dios. O sea que Dios vivía en una casa. ¿Dónde vive hoy Dios? En nosotros. Somos la casa espiritual de Dios. Usted es la casa espiritual de Dios. Pero ellos tenían que ir a Jerusalén mínimo 3 veces para encontrarse con Dios, para poder estar en la presencia de Dios un ratico. Y eso que lo hacían por medio de su sacrificio. Nunca pudieron adorar a Dios como usted lo adora. Entonces, este es un gran pacto, un nuevo pacto establecido sobre muchas y mejores promesas. Amén. Entonces, el sacerdote ofrecía muy seguido víctimas, con el fin de que se pudiera adorar a Dios con esa grosura de esos animales. Pero cuando Jesús viene y se hace hombre, en Hebreos 10 él le dice, oiga Padre, ¿a usted no le gustaron las víctimas, ni los holocaustos, ni los sacrificios? ¿Usted no le gusta eso? ¿No le agradó? Así que yo vengo hoy para ofrecerme como sacrificio perfecto. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 10. Jesús vino y se ofreció como el sacrificio perfecto. Dice, me preparaste un cuerpo. Ya que todo lo que hacían en el Antiguo Testamento era desagradable a Dios, era desagradable. Pero usted puede hoy agradar a Dios. Usted puede
hoy agradar a Dios con su adoración. Amén. Entonces, Jesús mismo introdujo la verdadera oración espiritual en este nuevo pacto. Él mismo, en Juan en el capítulo 4, quiero leerles Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mire cómo introdujo Jesús la adoración de este nuevo pacto. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué dijo el Señor? Que ahora sí iban a haber verdaderos adoradores. ¿Cómo son ellos? Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué dijo que hacía Dios? Que Él está buscando ese tipo de adoración y ese tipo de adoradores. O sea que es muy importante lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y el Señor Jesús, en una visitación que tuvo el hermano Kenneth Hagin, le dijo, mi pueblo medio me alaba. O sea, tiene un poquito de conocimiento en la alabanza, pero está cero en adoración. Le dijo, ellos no saben adorarme. Y eso es lo que estamos viendo hoy, porque si usted se da cuenta, hubo un tremendo cambio en la adoración. ¿Qué dijo él? Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores para que lo adoren. Y luego dice el 24, Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Dios es espíritu. Es una persona, pero es una persona espiritual. Es un espíritu. ¿Usted cómo es ahora? ¿Un cuerpito que se ve? ¿Qué es usted? Un espíritu. Usted es un espíritu. Porque fue recreado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y la Biblia dice, Dios, ¿cómo es? Dios es espíritu, ¿no? O sea que usted es un espíritu. Usted no es el cuerpo que ve aquí afuera, solamente es la casa. Lo que usted se mire en el espejo es donde vive el verdadero usted, que es un espíritu. Dios es espíritu. ¿Y qué? Y los que le adoran en espíritu de verdad, es necesario que le adoren. O sea que si Dios es espíritu, ¿cómo espera la adoración? La oración espiritual. Por eso los antiguos no pudieron, porque ¿cómo estaban ellos? Muertos espiritualmente. Entonces, su adoración fue desagradable. Y a veces nosotros también tenemos a veces desagradables adoraciones, ¿no? Porque hacemos lo mismo que hacían ellos, ¿no? Estamos tratando de imitar a los del antiguo pacto para adorar a Dios. Y sabe que ellos fracasaron en su adoración, ¿no? Por eso fue ese pacto, el Señor Jesús dijo, ese pacto fue envejecido, porque no ayudó a nadie, no ayudó a ninguno. Amén. Entonces, verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Quiero que miren otra escritura, Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 2, perdóneme, capítulo 2, versículo 5. Mire, aquí nos da otras cosas preciosas de cómo es un adorador. Dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Mire, ahora Dios ya no habita en un lugar. Nosotros llamamos templo esto, pero realmente los templos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Esto se desocupa y puede ser un bar. Ay, el templo del Señor. No. ¿Sí o no? Porque ¿dónde está? ¿Quién es el templo?
Ustedes son unas piedras vivas, ¿unas qué? Una casa espiritual, ¿para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire que los sacrificios tienen que ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo para que le sea agradable a Dios. Así que también dice la Biblia que ustedes son sacerdotes, ¿no? En el antiguo pacto solamente una familia era la familia de los sacerdotes, la familia de Leví. De resto, eran los únicos que podían ministrar en la presencia de Dios. Todo el resto de las otras 11 tribus estaban fuera. Entonces, ¿se da cuenta lo maravilloso que es el nuevo pacto? Que usted es un sacerdote para ministrar a Dios. ¿Cómo qué? ¿Con qué? Con sacrificios espirituales aceptables a Dios. Volvámoslo a leer todo. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados. Edifíquense con estas palabras. Como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como ven ustedes son especiales adoradores. Amén. Especiales. Una casa espiritual, un sacerdocio santo. Como sacerdocio santo debemos ofrecer sacrificios espirituales que le agraden a Dios. Vamos a ver cuáles son estos sacrificios espirituales que debemos ofrecer. Y el primero lo encontramos en Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por favor, no se me vayan a desconectar. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias, por el amor de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto devocional o su culto racional. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacer usted con su cuerpo para adorar a Dios con su cuerpo? ¿Qué tiene que hacerlo? ¿Cada cuánto se lo presenta? Todos los días, exactamente. Lo primero que nosotros debemos hacer es decirle, Señor, te presento mi cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué será entonces un sacrificio vivo? Un 90%, ¿no? Entonces, los verdaderos adoradores del nuevo pacto incluye la presentación de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? Eso es lo que es el nuevo pacto, ¿no? Que cada día usted y yo le debemos presentarle un sacrificio vivo, ya no un sacrificio muerto. Usted mismo le presenta su cuerpo y le dice, Señor, le presento a cada uno de los miembros de mi cuerpo para servirle hoy a la justicia de Dios. Amén. Eso dice en Romanos 6:13. Le presento cada miembro de mi cuerpo para servirle a la justicia de Dios. Oh, eso es tremendo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? ¿Cómo se presentó Jesús en el Monte Santo a sus discípulos? Dice que se transfiguró delante de ellos. Eso es de lo que estamos hablando. Es la transfiguración de su cuerpo, presentándoselo cada día a Dios como un sacrificio aceptable para Él. Tráigaselo vivo. Tráigale, o sea que ustedes están haciendo hoy ¿qué? Un sacrificio vivo. ¿Qué hicieron? Le trajeron su cuerpo para presentárselo a Dios como un sacrificio vivo y santo.
Amén. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sabían que necesitamos presentar nuestros cuerpos? Necesitamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo que es agradable a Dios. Dice que este es el culto racional para Dios, con su cuerpo. Algo que usted hace con su cuerpo. Amén. Entonces la Biblia dice que este es el sacrificio espiritual aceptado por Dios. Como casas espirituales y como sacerdocios santos, es nuestro culto racional a Dios. Esto es la parte importante de la verdadera adoración espiritual del nuevo pacto. Para cada uno de nosotros los creyentes, ¿no? ¿Qué hacemos? Le ofrecemos, le presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. Es como raro, ¿no? Como raro. A mí me parece como raro, ¿no? Porque cuando la iglesia camina en este tipo de adoración, o sea, el plan de la adoración de Dios, de esta verdadera adoración, eso sí le es agradable a Él. Es verdadera adoración. Así que Dios quiere cuerpos transfigurados. Dios quiere cuerpos transfigurados. Cuerpos presentados como sacrificios vivos, santos, que es agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Entonces, nuestra oración espiritual, ¿cuál es? Presentarle su cuerpo a Dios. Muy pocos y casi nada sabemos de la adoración del nuevo pacto, ¿no? Porque esto no lo estábamos haciendo. Yo espero que lo comencemos a hacer. La oración espiritual de presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es algo que muchos cristianos no conocen, no saben hacerlo. Encontramos hermanos y hermanas, no vinieron hoy, no tiene que ver con ustedes, no vinieron, gracias a Dios no vinieron. Pero encontramos hermanas y hermanos que oran en lenguas, o sea que hacen una parte, pero sus cuerpos andan en inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es inmoralidad sexual? Una cantidad de cosas, como la pornografía. Ninguno de los pornógrafos vino. Ninguno. Pero inmoralidad sexual es tener sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es vivir en unión libre. Amén. Eso es inmoralidad sexual. O sea que una persona que está viviendo en inmoralidad sexual puede ofrecerle un sacrificio espiritual a Dios con su cuerpo. No. Hay que solucionar estas cosas, hermano. Ustedes son los verdaderos adoradores que Dios busca para que lo adoremos. Pero la primera cosa que estamos viendo es que necesitamos adorarlo con nuestro cuerpo. Usted ha oído una y otra vez, debemos solucionar estos asuntos, solucionemos los asuntos. En el mayor de los casos, sepárese, es preferible vivir separado que vivir haciendo cosas así, ¿no? O cásese, ¿qué le cuesta? Solamente es que como no tenemos estas cosas claras, no lo hacemos. Pero tan pronto usted las entiende y dice, Dios, yo soy un adorador. Yo soy creado en Cristo Jesús para adorarte con mi cuerpo y no lo estoy haciendo. Decida hoy mismo, voy a hacerlo, Señor. Eso comienza por una decisión. Voy a hacer lo que sea. Voy a hacer lo que sea para solucionar esto. Para dejar la pornografía, para dejar cualquier manera como usted siendo un inmoral sexual. Amén.
Entonces, gracias a Dios no vinieron ellos hoy. Pero usted sí le puede de pronto llevar la razón, ¿no? Entonces, la verdadera oración espiritual es presentar nuestros cuerpos a Dios, cada vez, ¿no? Cada vez. Voy a leerles una escritura, pero porque es que además de lo que hemos dicho, hay otras cositas. Esto está en Efesios, capítulo 5 de la nueva traducción viviente, 5:1. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos amados, sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Así tiene que ser nuestro sacrificio, el sacrificio de nuestro cuerpo, un aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Amén. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Qué es la respuesta para todo el sacrificio de Dios en Cristo Jesús? Gratitud. Que seamos nosotros agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Amén. Ser agradecidos. Gálatas 5:13 dice esto. Dice, hermanos y hermanas, a libertad fuimos llamados. ¿Cuántos andan en la libertad de Cristo? Dice, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne. Solamente que no usemos esta libertad para pecar. Carne siempre es pecado. No use la libertad para pecar, sino para amarnos unos a otros. Amén. Su adoración es presentar su cuerpo a Dios. Amén. Vamos a ver el segundo punto. Dice, pero Dios no solo quiere cuerpos transfigurados, sino que también quiere mentes transformadas. Entonces, el segundo punto, o la segunda manera como nosotros podemos ser verdaderos adoradores de Dios es transformar su mente. Transforme su mente, mi hermano, con la palabra de Dios. Transformar nuestras mentes. Amén. Estos son los sacrificios espirituales que la Biblia dice que el creyente debe ofrecerle a Dios. Entonces, es una necesidad renovar su mente. Todos nosotros, todos debemos estar en ese proceso, cambiando nuestra manera de pensar. Cambie su manera de pensar. Comience a pensar como Dios dice que piense. Amén. ¿Sabían la manera como adoramos a Dios? Mire. Renovando, transformando nuestra mente. Transformando. Algunos hermanos están tratando de servir a Dios con la misma mente vieja, sin renovar que tenía antes de su nuevo nacimiento. Es glorioso el nuevo nacimiento, es muy valioso, muy poderoso, pero usted tiene que hacer algo con este nuevo nacimiento. ¿Y cuál es lo que tiene que hacer? El primero, ¿cuál fue? Dijimos, preséntele su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo, que eso le agrada a Él. Y lo segundo dice, renueve su mente. Veamos el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice, no se conforme a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren una cosa ustedes, que una mente sin renovar no puede conocer la voluntad de Dios.
Es una necesidad renovar nuestra mente. Amén. Renovar la mente. Es una gran necesidad renovar la mente. No podemos llegar a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esta es la razón por la que tantos hermanos tienen problemas con sus cuerpos y con sus pensamientos, porque no queremos renovar nuestra mente. Se requiere de trabajo y disciplina para renovar la mente. O sea, tenemos que ser disciplinados para renovar la mente. Esta no viene solamente por venir a la iglesia y no viene solamente por orar. Se requiere meditación. Meditar día y noche en la palabra de Dios, dice Josué capítulo 1 versículo 8. Medite día y noche en la palabra de Dios. Entonces, la manera como usted transforma su mente, ¿cómo es? ¿Y qué es meditar? Piense en la palabra de Dios día y noche. Esa es la manera como usted renueva su mente y como usted transforma su alma. Amén. Bueno, ¿cuántas tenemos? 2 maneras de adorar, de los verdaderos adoradores, aquellos que el Padre busca. La primera es un sacrificio vivo y santo para Él con nuestro cuerpo. Y la segunda tiene que ver con nuestra alma, con nuestra mente. Transforme su mente, renovándola, poniéndola siempre a pensar. O sea que cada día usted debería estar pensando una promesa de Dios siempre. Llévela, sáquela en un papelito y en cualquier momentico la va sacando y va meditando en ella. Esa es un tipo de oración diario para nuestro Dios. Verdadera adoración. Amén. Estábamos un poquito despistados en la adoración. Porque esto es un trabajo diario. Este es un trabajo diario, ¿no? Lo vamos haciendo. Solamente es que usted se discipline. Yo tengo que adorar a Dios con mi alma, con mi mente. Y la manera de la adoración perfecta para Dios es ¿cuál? Que yo renueve mi mente. Que yo en un momento esté pensando como Dios piensa. Como su palabra dice que es usted. Amén. O sea que no podemos vernos como nos vemos. Hoy estaba hablando Omar algo tremendo de la cena del Señor. No nos veamos como nosotros nos vemos en el espejo, ni como pensamos que somos. Mírese como Dios lo ve y como Dios la ve a usted. Busque en la palabra de Dios todo lo que Él dice de lo que usted es ahora en Cristo y eso comience a hablarse usted de esto. Eso es renovar su mente, ¿no? Porque si no, nunca va a alcanzar todo lo bueno que es Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para usted. No se logra si usted no renueva su mente. Necesitamos cambiar la manera de pensar cada día con nosotros. Por eso les decía, este 2020, dedíquele el 90% para hacer esta cosa. Conviértase usted en un verdadero adorador de Dios, a los cuales Él quiere y está buscando. Él está buscando los verdaderos adoradores. Amén. Si se da cuenta, no son lágrimas, no son cositas que hacemos de vez en cuando, es diariamente. Hemos visto 2 cosas que son bien delicadas para nosotros. Ofrézcale cada día su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Y lo segundo, su mente. Y cuando usted le ofrece estas 2 cosas, usted es un verdadero adorador. Amén. Muy difícil. No lo sabíamos, no lo habíamos tenido en cuenta, habíamos pasado por alto, pero hoy es un buen día, ¿no? Hoy es un buen día para que lo hagamos. Amén. Entonces se requiere disciplina. Todo lo que requiere usted es disciplina. Se requiere que nos deleitemos día y noche en la palabra de Dios. David, que era un hombre muerto espiritualmente, y en el Salmo 1 él dice: yo me deleito día y noche en la palabra de Dios. Deleítese usted. Tome una promesa, esas que tanto le gustan, que le alegran, que le hacen vibrar,
y piense en ella, medite en ella día y noche. Y cuando se acueste, acuéstese y duérmase pensando en esa y se despierta en esa misma tónica. Eso es renovar su mente, renovar su alma. Amén. Filipenses 4:8 dice, por último, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es ¿qué? Elogiable y todo lo que es verdadero y digno de alabanza. En esto piense. O sea, Dios nos está dando maneras como nosotros podemos transformar nuestra mente. Amén. Veamos, renovar nuestra mente no es solamente una opción. Es que estamos dejando de adorar a Dios cuando no cambiamos nuestra manera de pensar. Amén. Ustedes son piedras vivas. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijo Pedro? Primera de Pedro 2:5. Somos piedras vivas. ¿Qué más? Una casa santa, un real sacerdocio. ¿Para ofrecerle qué? Sacrificios espirituales agradables a Dios. Esto es agradable a Dios. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, le estamos desagradando cuando usted siempre sigue pensando con su vieja manera de pensar. Piense como usted es ahora en Cristo. Amén. Entonces, renovar la mente no solamente es una opción, es adoración a Dios. Es adoración a Dios. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto es adoración en espíritu y en verdad. Estamos en el umbral del último y más grande avivamiento del Espíritu Santo. Pero si nosotros no somos adoradores, ¿cómo participamos de esto? Tenemos que realmente ser verdaderos adoradores, porque somos los elegidos para salvar a Yopal, amén, y al mundo para Cristo, para salvarlos, para predicarles, para anunciarles. Pero usted tiene que ser un excelente adorador, un buen adorador, amén. Bueno, sigamos. La Biblia dice que debemos rogar, suplicar, ahí sí derramar lágrimas por este avivamiento. Amén. Ruegue, suplique, dice Zacarías capítulo 10, versículo 1. Y la tercera manera como nosotros somos unos verdaderos adoradores es ofreciendo siempre a Dios Padre sacrificios de alabanza. Ahora tiene que ver con su boca, ofreciéndole a Dios siempre sacrificio de alabanzas. Hebreos capítulo 13, y vamos a ver el versículo 15. Hebreos 13, 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué dice? ¿Cada cuánto? Siempre, siempre ofrézcale usted a Dios un sacrificio de alabanza. Por allá el Salmo 50, 23 dice, el que me sacrifica alabanza me honra. Sacrifíquele alabanza, ¿no? Dice, ofrézcame un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y miremos otra escritura para que las unamos las dos. Efesios capítulo 5,
versículo 20. Dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Dándole siempre gracias a Dios el Padre por todo, ¿no? Por todo, por todo. Y cuando está pasando dificultades, ¿por qué le da gracias? ¿Por lo que el diablo le está haciendo? No es bíblico, ¿no? ¿Qué le da? ¿Por qué le da gracias? Porque a pesar de lo que está pasando, usted tiene una oportunidad, ¿no? Usted puede salir de esa prueba, usted tiene una promesa que Él dijo, yo le estoy mostrando una salida. Entonces nosotros siempre tenemos por qué darle gracias a Dios, ¿no? No importa a dónde nos esté dando el agua, pero tenemos por qué darle gracias. Siempre hay una salida en las pruebas, ¿no? Siempre Dios es supremamente bueno con usted y le está mostrando el camino, cómo salir de la prueba. Amén. Entonces, siempre debemos darle gracias a Dios por todas estas cosas maravillosas, ¿no? Amén. No le damos gracias porque estamos sin un peso en el bolsillo, ¿no? ¿Sí o no? A veces nos ponemos así, pero ¿por qué le da gracias? Porque usted tiene una segunda oportunidad, ¿no? Porque su palabra es la verdad, porque usted la cree y usted tiene una oportunidad de tener todas sus necesidades suplidas. Siempre, siempre tenemos por qué darle gracias a Dios, ¿sí? No por lo que estoy pasando, sino porque yo tengo una oportunidad de demostrarme a mí mismo y de demostrarle a la gente que la palabra de Dios es verdad. Amén. Que cuando usted la cree, ella funciona. Ella funciona. Amén. Entonces, siempre le damos gracias a Dios. Entonces, unamos estos dos versículos. La Biblia está diciendo esto: la alabanza del nuevo pacto es fruto de labios que confiesan, dando gracias a su nombre. Amén. Es una confesión que siempre le da gracias a su nombre. Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gócese en el Señor. Y Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. El versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Estemos siempre gozosos, siempre gozosos. Y el 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Yo digo, tengo un dicho que todo termina bien para mí. Amén. Sin importar lo que esté pasando en el momento, mi hermano, todo le termina bien a usted. Amén. ¿Usted puede decir eso? A mí todo me sale bien. No importa cómo lo esté viendo ahorita, ¿no? Usted puede estar diciendo, estoy arrastrado por el suelo, pero usted puede decirlo, todo termina bien para mí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Romanos capítulo 8 versículo 27, al que me ama, todas las cosas terminan saliéndole bien. Todo termina saliéndole bien, hermano. Amén. Sin importar cómo esté ahorita. Por eso dice, dele siempre gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Todo termina bien. Todo termina bien. Sin importar lo que usted vea ahorita. Amén. Entonces no le damos gracias a Dios por lo que el diablo está haciendo, sino que en medio de la prueba
tenemos esperanza, una esperanza viva, y podemos dar gracias a Dios por la salida. Amén. Aleluya. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es maravilloso. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos dar gracias a Dios porque Él es por nosotros. Mire que el Nuevo Testamento enfatiza la llenura del Espíritu Santo. Amén. Todo el Nuevo Testamento está hablando de que usted se mantenga lleno del Espíritu Santo. Es un diario mantenernos llenos, ¿no? Un diario mantenernos llenos. Y en 1 Corintios dice que usted tiene dos maneras de orar y de alabar a Dios. La una es en el Espíritu, orando en un lenguaje desconocido, y la otra es en su entendimiento, cantando en ese lenguaje desconocido y cantando en su entendimiento. Dos maneras como usted alaba, como usted adora a Dios. Amén. Bueno, qué bendición. Entonces, Efesios 5, 18 al 20, volvámonos a leer. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 18. Sed llenos. Y originalmente dice, siempre manténgase lleno del Espíritu. Siempre manténgase lleno del Espíritu. Pero el versículo 19 dice esto. Versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Dando siempre gracias, dice el versículo 20, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nota lo que dice aquí el versículo 20. Tiene que ver con ofrecer el verdadero sacrificio de alabanza a Dios. El fruto de nuestros labios, el fruto de su boca, dándole gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo siempre estará agradecida. Van de la mano. Si usted está lleno del Espíritu, usted siempre es agradecido. Y si no, siempre está quejambroso. Quejambroso. ¿Cómo sabemos que usted está lleno del Espíritu? Siempre hay como una canción, como una melodía allá adentro. Pues no, uno no lo escucha a usted tarareando, ¿no? Pero tan pronto usted habla, uno dice, uy, este man está lleno, esta señora está llena del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que sale de allí es una melodía, una alabanza, una palabra de ánimo a los demás. Amén. Entonces, Efesios 5:20 tiene que ver con ofrecerle el verdadero sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios, dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios. Dando gracias a Dios por venir en Cristo Jesús en nuestro rescate. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios vino en Cristo a rescatarlo a usted? Dios vino en Cristo Jesús a rescatarnos a nosotros. Y de paso, le dio a usted el ministerio de la reconciliación. O sea, un rescate inmediato y un trabajo inmediato. Amén. Rescate al mundo con Dios, reconcílielo con Dios. Cuéntele que Dios no tiene en cuenta los pecados si una persona se acerca a Él por medio de Jesús. Todo quedó cancelado, todo quedó pago, Jesús pagó todo. Por eso es que Él tomó naturaleza humana para pagar nuestros propios pecados. Amén. Y dele gracias, dele siempre gracias a Dios por lo buena dádiva y por todo don perfecto. Buena dádiva, dice Santiago, de Dios viene toda, buen regalo, todo don perfecto viene de Él. La verdadera oración del nuevo pacto es vivir una vida llena del Espíritu y de acción de gracias. Amén. ¿Qué es eso? Verdadera adoración en el Espíritu. Hará una gran diferencia en su vida si usted es agradecido. ¿Cuál es el plan de Dios para el creyente de este nuevo pacto entonces? Ser llenos del Espíritu. Implica seguir siendo llenos todos los días. Mire que estos 3 puntos que hemos visto son siempre haciéndolo, ¿no?
Siempre le ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, siempre estamos renovando nuestra mente y siempre somos llenos del Espíritu. Siempre estamos dándole gracias a Dios. Es el resultado de la llenura del Espíritu, es que somos agradecidos. Amén. Entonces, seamos llenos con el Espíritu Santo. Implica seguir siendo llenos cada día, cantando una melodía en su corazón y dándole gracias a Dios siempre. Amén. Bueno, repasamos los 3 punticos. Primero, cuerpo transfigurado. ¿Qué es el cuerpo transfigurado? Y usted se lo ofrece todos los días a Dios como un sacrificio vivo y santo. No se le olvide, es un sacrificio vivo y santo. Es lo mismo que cuando dice, levánteme manos santas sin ira ni contienda. No solamente levante manos. Cuando usted levantó sus manos ya arregló el asunto. Si tuvo una discusión, si tuvo un problema, uy Señor, perdóneme porque le voy a levantar las manos y tú dijiste que las levante santas a ti. Amén. La segunda, renovar la mente. O sea que esos 3 puntos todos hay que hacerlos, todos 3. Y el tercero, fruto de labios que confiesan la grandeza de Dios. Siempre lleno de gozo, siempre gozoso. ¿Vimos cuántas escrituras del gozo? Filipenses 3:1, ¿qué dijo? Por lo demás, o sea, en el final de todo, hermanos, gócese siempre en el Señor. Filipenses 4:4, ¿qué dijo? Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez le digo, vuelva a regocijarse. Y primera de Tesalonicenses 5:16, ¿qué dice? Siempre gozoso. Viva siempre gozoso. Y el 18 dice, siempre dele gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para usted. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer estos 3 punticos. Seguiremos hablando de este nuevo pacto. Es muy grandioso, es muy maravilloso, pero haga algo por ofrecerle un sacrificio vivo con su cuerpo. Arregle las cositas, no son cosas difíciles, son cosas fáciles, pero que no las teníamos en cuenta. Póngase de pie y dígale, Señor.